Bienvenidos compañeros, es un gusto estar nuevamente con ustedes en este tercer módulo. Dando inicio a las clases del tercer módulo, hablaremos un poco sobre la autotransfusión sanguínea. La autotransfusión sanguínea es el procedimiento mediante el cual se extrae sangre o alguno de sus componentes a un determinado paciente para su posterior reinfusión, es decir, tanto donante como paciente son la misma persona. Los componentes sanguíneos son instrumentos terapéuticos de disponibilidad limitada, además de no estar exentos de producir efectos adversos potencialmente graves en el receptor. Por ello, en las situaciones donde se conoce el riesgo de necesitar una transfusión sanguínea, es posible tomar medidas que disminuyan la exposición a componentes sanguíneos homólogos. De las diversas alternativas actualmente disponibles para disminuir la exposición a componentes homólogos, aquí nos centraremos en los procesos basados en el uso de la propia sangre del receptor. Los componentes autólogos que no hayan sido transfundidos no deberán utilizarse para transfusión homóloga ni para fraccionamiento. En otras palabras, si nosotros tenemos una sangre para ser autotransfundida a X paciente y no es solicitada por el médico, esta debe ser descartada inmediatamente. Se guarda 15 días y si a los 15 días posteriores de la cirugía no ha sido requerida, entonces se descarta. Tenemos diferentes tipos de transfusión sanguínea. Entre estos están las transfusiones autólogas o autotransfusiones. Es cuando el paciente recibe una transfusión de su propia sangre que le había sido extraída previamente antes de una cirugía. Tenemos las transfusiones homólogas y es cuando al paciente recibe sangre de otra persona que posteriormente le había sido extraído o donado, y esta es la transfusión que generalmente se realiza en la mayoría de bancos de sangre o centros de transfusión. También existe la hemodilución normovolémica aguda, y esta consiste en extraer sangre total de un paciente inmediatamente antes de la cirugía y simultáneamente reemplazarla. El procedimiento de autotransfusión consiste en que se utilice la propia sangre del paciente para una transfusión. El objetivo fundamental es evitar el posible riesgo de transmisión de enfermedades infecciosas si usamos sangre de otras personas, aunque dicho riesgo se haya reducido de una manera muy importante en los últimos años. Existen tres variedades fundamentales de autotransfusión. La que todo el mundo conoce es la modalidad de autodonación. En ella, el paciente se convierte en su propio donante de sangre y dona 2 o más unidades antes de la operación que quedan reservadas para la misma paciente. Lo ideal para convertirse en autodonante es ser menor de 65 años, estar en buen estado de salud y no haber presentado enfermedades cardiopulmonares. Se realizará una valoración previa según los requisitos médicos y legales exigidos. Durante todo el periodo, el paciente deberá tomar preparados de hierro para favorecer la recuperación de la sangre extraída de la manera más rápida posible. La autotransfusión es más segura que una transfusión convencional, pero hay que tener en cuenta que no tiene un 100% de seguridad. Existe la posibilidad de efectos dañinos que, aunque excepcionales, podrían todavía ocurrir. Por ejemplo, existe la posibilidad de una contaminación de la unidad o un error en la administración. En la autotransfusión también existe el riesgo de que en caso de que haya un retraso de la fecha de cirugía, pueda caducar la sangre extraída. Recopilando lo que se ha dicho hasta ahorita, tenemos que enfatizar que en nuestro medio, en nuestro país, no se realizan las autotransfusiones, y el hecho es que para poder nosotros realizar estos procesos tendríamos que estar en concuerda comunicación de un comité conformado por los médicos que atienden a los pacientes. En primer lugar, debería de estar conformado por el cirujano, que es el encargado que va a dar el aval y de decir
cuántas unidades de sangre podría necesitar cada paciente. También tiene que estar la opinión del anestesista que evaluaría a la paciente y por supuesto del médico internista que la está tratando. Entre estos médicos deben de decidir qué pacientes son las ideales para poder desarrollar el proceso de autotransfusión y comunicárselo al banco de sangre. En el banco de sangre debería de existir un profesional encargado de mantener comunicación directa con el médico y a él se le pasarían los datos y los expedientes de los pacientes para que nosotros los atendiéramos primero como donantes, autodonantes, para que realicen una autodonación y posteriormente someterlos a una autotransfusión. Para todo ello se necesita una coordinación, se necesitan normas y estándares que en otros países sí están establecidas. En nuestro medio hasta ahorita todavía no se ha podido desarrollar, pero es importante como profesionales de la salud que nosotros conozcamos todos los términos y todos los métodos que se utilizan y con los cuales podría el banco de sangre tener un mejor desarrollo o una mejor evolución. Cada unidad de sangre requiere una donación. El tiempo mínimo entre donaciones es de 3 días. Lo óptimo es de alrededor de una semana. De esta manera, la autotransfusión ha quedado limitada a cirugías programadas en personas sanas en las que hay cierta probabilidad de utilizar sangre, fundamentalmente cirugías de cadera, escoliosis o cirugías de la columna lumbar complicadas. La prótesis de la rodilla actualmente es raro que necesiten sangre. El enfermo se valora en la consulta de autotransfusión donde se planifica la fecha de las extracciones. Si el cirujano solicita solo 500 cc de sangre, se extraerá esa cantidad de 2 a 3 días antes de la intervención. Si solicita de 1000 a 1500, se harán varias extracciones de 500 los días 10, 7 y 2 antes de la operación y se administra a la vez fumarato de ferroso por vía oral para mantener la hemoglobina y el hierro de la paciente. La última extracción 2 días antes se puede realizar en el salón de operaciones. Si va a combinar con hemodilución, se va a combinar con hemodilución transoperatoria, la sangre se desplamatiza. Los glóbulos rojos se almacenan de 4 a 6 grados centígrados y el plasma a 0 grados hasta el día de la operación. En caso de no utilizarse, se conserva hasta 15 días posteriores a la extracción. Esto debe de tener una buena coordinación porque desde que se extrae la primera unidad de sangre hasta la fecha de la cirugía no deben pasar más de 35 días para evitar la caducidad del hemocomponente. En los pacientes para programar una cirugía deben precisar de 2 o más unidades de concentrado de Matías. Los criterios para incluirlos son la edad, preferiblemente entre 18 y 75 años, el peso mayor de 60 kilogramos, la hemoglobina mayor de 13 y el hematocrito mayor de 38. Los tipos de autotransfusión que existen. Tenemos la donación autóloga preoperatoria. Es la modalidad más empleada. Consiste en la extracción al paciente de 450 mililitros de sangre aproximadamente, con un intervalo de 3 a 7 días de extracción. Se realiza las últimas 72 horas antes de la intervención quirúrgica. El límite de intervalo entre la extracción de la primera bolsa y la fecha de la cirugía ha de ser como máximo de 35 días. Entre extracciones se administra hierro para mantener la hemoglobina y el hierro del paciente. Hemodilución aguda normovolémica. Esta es una infusión del hematócrito basal. Esta va en función del hematócrito basal,
Inmediatamente antes o durante la inducción anestésica se extraen entre 1, 2 o 3 unidades de sangre, reponiendo el volumen extraído con solución cristaloide o coloide. Después de la intervención, el enfermo es transfundido con su propia sangre, que al haber sido conservada solo unas horas aporta plaquetas y factores lábiles de la coagulación. En este caso, va en función del hematócrito porque el paciente debe de mantener un hematócrito alto para poder extraer esa cantidad de sangre antes de la transfusión sanguínea. Se le transfunde coloides o cristaloides para mantener la volemia y evitar así que el paciente caiga en una hipovolemia. Y posteriormente, cuando ya el paciente está estable, se le empieza a transfundir las unidades de hemocomponentes propias del mismo. La tercera modalidad es la eritroferesis preoperatoria. Se realiza entre 18 y 24 horas antes de la intervención quirúrgica a través de un procedimiento de aféresis que recoge solamente el concentrado de hematíes, devolviendo el plasma al paciente. Las principales formas de autotransfusión existentes en la actualidad pueden clasificarse en autotransfusión de emergencia o reinfusión y autotransfusión programada o predepósito. La autotransfusión de emergencia o reinfusión. En la autotransfusión de emergencia, la sangre derramada en cualquier hemorragia es recogida y reintroducida inmediatamente en la vena del paciente que ha sufrido el sangrado. El equipo para la práctica de una reinfusión varía bastante. Puede ser muy sencillo o altamente refinado, como las modernas máquinas de autotransfusión actualmente disponibles en el comercio. Tales equipos realizan la recolección de la sangre y ofrecen sangre total o derivados debidamente envasados en bolsas plásticas listas para la reinfusión. Sin embargo, una buena reinfusión puede ser perfectamente realizada con un material mucho más sencillo e incluso rudimentario, como con prensas, cubetas o riñoneras, de superficie muy lisa y frascos plásticos comunes para aplicación de suero, cortados en su parte superior en media circunferencia para depositar en su interior la sangre recogida para suministrarla luego al paciente. Beneficios de la reinfusión. Ausencia de los riesgos de la transfusión homóloga, tales como error de tipo, hemólisis graves, transmisión de enfermedades como la hepatitis B, SIDA, sífilis, brucelosis, enfermedades Chagas, etc. Contaminación por bacterias, reacciones alérgicas cutáneas o respiratorias debidas al alergeno del donador, reacciones pirógenas, intoxicación por exceso de citrato de sodio, amoníaco, potasio, etc. Ausencia de los riesgos e inconvenientes de los trasplantes homólogos y de la aloinmunización, pues la transfusión de sangre se constituye el trasplante del mayor órgano del cuerpo. No está restringido a las disponibilidades del volumen o de tipo. No realizar clasificaciones repetitivas e investigaciones laboriosas de anticuerpos de enfermedades graves. Restricciones a la práctica de las reinfusiones. Riesgo de contaminación bacteriana de la sangre en el acto de la recolección o de la transferencia del recipiente. Aumento de la hemólisis. Este problema existe y se debe a la manipulación excesiva de la sangre al ser reinfundida, aspiraciones, torcimiento de compresas, transferencias a los frascos, filtraciones, etc. El daño renal que sería producido por la hemoglobina libre resultante de la hemólisis no es observado si el flujo tubular es mantenido. Además, la hemólisis de las reinfusiones no es muy grande.